Periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la actualidad legislativa. Las principales noticias del día están aquí en Diputados TV. Los temas son estos, mirá. Comisión de Presupuesto y Hacienda se define el dictamen del presupuesto 2021. El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso prevé gastos por más de 8.3 billones de pesos, un déficit del 4,5%, un crecimiento del 5,5% del PBI, una inflación del 29% y un dólar en torno a los 102 pesos para fin del próximo año. El oficialismo buscará la aprobación para tratarlo en el recinto la próxima semana. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia retoman el debate por el nuevo Código de Defensa del Consumidor. Asociaciones de consumidores se expondrán ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre. La reunión se da después de que se aprobara en la Comisión de Peticiones la creación de una bicameral para la redacción del Código de Defensa del Consumidor con el rechazo de la oposición. Los diputados mantendrán una reunión informativa para tratar el proyecto sobre trayectorias educativas. Están invitados la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, Daniela Torrente, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, el ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Macchione. Bueno, y vamos a trabajar en relación, en principio, al presupuesto, ¿no? Un presupuesto difícil de armar, un presupuesto 2021 con una situación más que compleja. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? ¿Cómo muy estás? bien. ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando? Edu, bien, muy bien. Sí, hay que claro, trabajar y totalmente. mucho en relación al presupuesto, ¿no? Sí, más que nada en estos momentos donde las variables económicas van modificándose casi día a día. Minuto a minuto, te diría, Sí, ¿no? y además el presupuesto también se contemplan, me parece que no solo cuando se habla de los números pensando en el próximo año, el año 2021, se tienen que manejar con otros proyectos de ley también, Claro. como es la movilidad jubilatoria, como es la futura reforma tributaria, como es el impuesto a las grandes fortunas Bueno, o el vos aporte hay dos solidario. pilares, vos dijiste. A ver, Sí. reforma tributaria, reforma previsional es clave, ¿no? Más que reforma Sí. previsional, viene a ser la formulita, nueva ¿no? fórmula. La fórmula. Exactamente. Claro, ¿cuál va a ser la nueva fórmula de actualización que todavía no se conoce y obviamente va a impactar en los fondos dentro del presupuesto? Claro. Con lo cual eso va atado un poco al presupuesto, como bien decíamos, de lo que se supone que se van a dar las partidas. En la reunión de comisión ya se va a firmar el dictamen, con lo cual se estima que la semana que viene, o martes o jueves, directamente se lleva al recinto para votarlo. Lo que hay todavía es qué nuevos cambios se pueden llegar a conocer. En la última reunión se conocieron dos importantes. Uno, que era más fondos para las universidades, y otro, el tema del subsidio al transporte del interior. Bueno, hay que ver si en este último tramo, para terminar de cerrar y conseguir los últimos apoyos, hay algún nuevo cambio que se pueda incorporar sobre la marcha. Y escuché que decía, incluso lo charlábamos acá en estos últimos días, algunos diputados hablaban de las obras públicas en distintas provincias. Porque eso El anexo. genera, claro, Lo eso que llaman el anexo, genera trabajo, genera... Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el apoyo privado, Fernando? Porque ahí necesitas fondos desde ¿no? la actividad económica, luego impuestos, una actividad económica que está Claro. todo lo contrario, Sí, está bajando. Igual cuando se discute en la discusión entre los diputados, el Poder Ejecutivo y los diputados con Carlos Heller, y Carlos Heller termina siendo casi el que va a... El vocero o el mediar, vocero, ¿no? el mediador ante el Poder Ejecutivo, tiene que ver también con esas obras que va a financiar el Estado Nacional. Sí. Esas grandes obras que va a financiar el Estado Nacional y que si no lo financia el Estado Nacional es muy difícil que financie los El tema es que, privados, y esto es técnico, ¿no? Escuchando a algunos entendidos en la materia, te dicen, no podés seguir emitiendo dinero para estas obras.
No podés, porque seguís emitiendo No, hay que ver. y el efecto inflacionario va a ser inmediato. Claro. Y todo lo que proyectes, bueno, va a Hay ir que ver marcha de atrás. estas obras, de todo el listado, cuáles se terminan cumpliendo, que también ese es un tema del presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de lo que se supone, lo que se presupone, de todo el listado, cuando se ve, cuando terminó ok. el año, no todo siempre se Sí, llevó a sí, cabo, sí, no sí. todas las partidas, a veces se agotan antes de los Claro. plazos. ¿Y a qué le das así que- prioridad ahí? ¿No? Bueno, Más en estos tiempos, porque sí. imagino que todo es prioritario. Vamos a saludar al diputado Romero, Víctor Hugo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Eduardo Serenalini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola Eduardo, ¿cómo le va? Acá, bien, ¿Cómo acá anda estamos usted? Un con gusto. Jazmín, con Fernando, tratando de entender. Digo, presupuesto 2021 en una economía dinámica minuto a minuto. Extraordinaria en relación a otros Yo tiempos. diría, déjame que te corrija, Bueno. con un mercado dinámico más que la economía dinámica, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente la economía no se recupera, ya lo hablamos anteriormente, tiene un problema grave en cuanto a la estructura del tema de las divisas, de la balanza comercial y evidentemente la caída que hemos tenido producto de esta pandemia, producto de decisiones que ha tomado este gobierno, la caída del Producto Bruto, lo decíamos antes, lo seguimos sosteniendo, inclusive en las mismas proyecciones del presupuesto, plantea una recuperación valores de 2019 cerca o alrededor del año 2023. Es decir, el 2023 vamos a volver al 2019 en términos de reales de Producto Bruto. Y esto es consecuencia de que tenemos una economía donde las exportaciones no están de acuerdo a la demanda que necesitamos de divisa y sí con el crecimiento del consumo interno implica más importaciones, quiere decir que la salida de dólares es mayor que el ingreso de dólares. Y en eso no hay un plan económico que permita potenciar las exportaciones y sobre todo generar confianza en la economía. Bueno, ante esta realidad que usted plantea, diputado, ¿cómo discutir un presupuesto? Y es difícil. Primero, el presupuesto, que es la ley de leyes, donde la verdad es que no es producto de esta situación de este gobierno, sino de muchos años atrás, donde tendría que ser la guía para las inversiones, la guía para mostrar un proyecto de país, la guía para definir políticas macroeconómicas a largo plazo. Lamentablemente se convierten en leyes que cumplen una formalidad y que al poco tiempo de ser sancionadas ya quedan desactualizadas. Pasó en la gestión anterior, viene pasando en las gestiones no solo de los últimos 4 años, y lamentablemente hoy cuando vemos las variables macroeconómicas que define este presupuesto, si bien habla sobre supuestos realistas, claramente ya hoy ya están desactualizadas. Cuando establece un dólar al fin de año del año 2020 de 102 pesos, cuando hay una inflación del año que viene de 29%, y donde hay una emisión monetaria que recién los escuchaba, 1.8 billones 2020, 1,2 billones el 2021, 3 billones de pesos. La verdad que eso impacta en la inflación, eso genera muchos desequilibrios macroeconómicos, e insisto, donde no hay una política de convertir a Argentina en potencial en un país exportador, sobre todo por un tema de competitividad, crecimiento de la presión fiscal, las dificultades en cuanto al dólar. No hay incentivos en este tema. Y en cuanto a las importaciones, por supuesto, somos un país donde nos va a costar mucho revertir el incremento del consumo interno a cambio de mayores importaciones. Para eso hay que trabajar mucho en tecnología, darle valor agregado, pero básicamente generar incentivos para la inversión privada. Tenemos hoy un proyecto de Estado, inclusive en el presupuesto está fortalecido, ya lo veíamos advirtiendo a partir de diciembre de este año, un Estado donde es netamente intervencionista y donde trata de captar recursos incrementando la presión fiscal para orientarlo a algunos sectores, pero que en definitiva no regula el mercado. Diputado, Yo no soy de los que creen. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo le va? Jazmín Mugliorini lo saluda. ¿Cómo le va, Jazmín? Bien. Teniendo en cuenta todo esto que nos está comentando, ¿cuál es la postura que van a tener el Interbloque Juntos por el Cambio en la comisión cuando se firme el dictamen? La verdad que se está tratando de trabajar en algunos temas, ¿no?
En el texto, si fuera por el contexto general del presupuesto, lamentablemente no es fácil acompañar un presupuesto donde no refleja la realidad de la Argentina. Pero hay algunos temas que desde la postura de nuestro bloque, de trabajar e interpretar, que hay temas que podríamos mejorarlo, como el tema del federalismo, que lamentablemente cada vez más crecen las transferencias discrecionales a las provincias, con un asentamiento muy fuerte en la distribución de los recursos de la provincia de Buenos Aires, en desmedro de las otras provincias, y son temas que tampoco están garantizados en el presupuesto, la profundización de este federalismo que yo te digo. Entonces, ahí estamos trabajando en la distribución de algunos impuestos que se han generado, como el impuesto país, volver a distribuir el fondo derivado de los derechos de exportación de la soja, para generar más federalismo y poder generar de esta forma fortaleza en las provincias. Estos son temas que lo hemos reclamado, como hemos trabajado en el incremento de los créditos para las universidades, donde disminuya la distribución discrecional y donde fortalezca la distribución automática, como el tema del transporte. El tema del transporte es otro tema de discusión que también estamos trabajando. Es cierto que ha habido un incremento en función de nuestro pedido. Teníamos un presupuesto inclusive prácticamente igual y un poquito menos de lo que teníamos hoy en el subsidio de transporte para el interior. Se ha agregado 7.000 millones de pesos más. Por supuesto que no es suficiente, pero bueno, ya es algo. Digo, parte de esta negociación es el acompañamiento. Sería lo ideal que tengamos un presupuesto distinto y donde tengamos un mensaje hacia afuera en un país donde necesita generar confianza y un aporte por parte nuestro de un acompañamiento. Pero a veces es muy difícil cuando vemos que la política que refleje este presupuesto de gestión del Estado no va por el camino correcto que necesita Argentina. Así que bueno, sí. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Trabajando. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto. Muy bien. Diputado, más allá del contenido del proyecto y de la interpretación que hace Juntos por el Cambio, lo que sí queda claro que va a discutirse en una sesión presencial o con mayor presencia en el recinto de lo que son las sesiones habituales, las sesiones remotas que estamos viendo habitualmente en la Cámara de Diputados. Sí, nuestro bloque ha pedido eso. Ustedes saben que en esta renovación, inclusive se ha renovado ahora el protocolo de las sesiones virtuales, da la posibilidad de que cuando hay temas que entendemos que es necesario mayor presencia en la discusión en el recinto, los bloques lo pueden pedir. Nosotros lo hemos pedido y en principio sería el día martes. Todavía no está confirmado, pero en principio sería el martes. La reunión de la comisión que pasó un cuarto intermedio para este viernes, y iba a ser mañana, pero pasó para el viernes, y donde ahí se prevé de que el oficialismo trate de sacar un dictamen. Nosotros veremos los cambios que se están haciendo. En el caso particular, es un tema que lo quería comentar, en el caso particular he planteado una modificación del artículo 14, tengo una pelea de lo que venimos del municipalismo, una pelea que tenemos de hace bastante tiempo. El artículo 14 define un monto para la ley de financiamiento educativo, que no es un aporte que pone el Tesoro Nacional, sino que surgen de los mismos fondos de coparticipación, de la 23.548, que es la ley de coparticipación. De los mismos fondos se defina como un fondo específico para la educación que lo tiene que destinar la provincia. En este acuerdo de llegar a 6 puntos del PBI de educación entre nación y provincia. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se define se separa los montos que le mandan a la provincia en dos conceptos, muchas provincias argentinas no lo distribuyen. De ahí el municipalismo pierde más del 7 al 8% de coparticipación, afectando sobre todo a los municipios más chicos que dependen mucho de la coparticipación por la poca capacidad de recaudación que tienen en cuanto a sus recursos propios. Y también el municipalismo trabaja mucho no porque haya leyes específicas, sino por la demanda de la sociedad en la educación no formal, con talleres relacionados con arte, con capacitaciones en oficio, con actividades recreativas, que la misma ley
de educación, contempla la educación no formal. Bueno, nuestra discusión que en el presupuesto no está garantizada la distribución a todos los municipios del país, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Catamarca, lo distribuyen, pero lamentablemente el resto de las provincias no lo hacen, por lo tanto estamos pidiendo la incorporación en ese artículo de la distribución está muy también. Bien. Diputado Romero, está perfecto. Gracias por este tiempo, muy amable. Un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo insisto con esto, el tema impositivo es clave, no agregar impuestos, sino ver cómo aplican alguna reingeniería dentro de lo que hay. Pasa algo que les dentro sirva. de lo que hay, cuando se habló de ese tema, Sí. en la Comisión de Presupuestos se habló de la reforma tributaria que va a mandar el gobierno, de la cual no tenemos todavía... No sabemos qué es lo que puntualmente va a decir. Se hablaba de incremento de impuestos, ¿no? De las tasas y de más impuestos. Difícil aplicar más impuestos hoy, bueno, ¿no? Digo, pero en esta situación. cuando el tema se trató en la comisión de cómo se iban a distribuir, el presidente de la comisión, Carlos Heller, dijo y dio a entender que bueno, que va a haber una redistribución que se va a volver a debatir cuando se debata esta reforma tributaria, que no sabemos tampoco O sea que no va a ser entrar simultáneo, este año. o sea, va a tener que salir primero presupuesto y simultáneamente se irá viendo esto. A ver, el martes porque tampoco ya... hay tanto tiempo de acá. Noviembre es lo que queda, habrá que ver si después en extraordinaria se entra la Sí, reforma. bien. pero el martes se está tratando el proyecto de ley de presupuesto ya en el ya recinto está. y calculá que la reforma tributaria todavía no ingresó. Falta y resta saber qué es lo que va a pasar con el proyecto de ley de aportes solidarios, si se va a tratar también el mismo martes o que ya tiene dictamen de comisión. Está Les pregunto a en situación ustedes, de tratarse. a ver, uno desde el sentido común, digo, para llevar adelante un presupuesto, ¿qué ingresos se toman en cuenta? Pues digo, si yo hago un presupuesto, digo, ¿cuál es el ingreso que tengo o supongo que voy a tener el próximo año? Con una actividad económica en baja. ¿Se entiende la pregunta? Uno de los puntos es la recaudación. Que sí, muy bien, pero en base a recaudación, en base a... En base a lo que vos vas a proyectar respecto a lo que fue este último año, ¿no? Sí. Es un año particular. Digo porque año como es un año particular. como es un año donde más allá de los temas puntuales, era nuestra situación, tipo de cambio, etcétera, tener la pandemia de por medio. Sí, de hecho... Confinamiento de por medio, actividad económica que el verano va a decir, bueno, fin de año tenemos mucho más dinero, porque por la fiesta, por las vacaciones, turismo, esparcimiento, todo eso no lo vas a tener, o vas a tener mucho menos. No, de hecho, cuando estuvo en la comisión el titular de la oficina de presupuesto habló de que en el mundo los presupuestos de año a año es un 10% lo que se retoca. Sí, y pero esta vez por la pandemia... en una situación normal, claro. Por acá, eso, de año a año es un 10% lo que se retoca en cuanto... Y acá hay un cambio de año a año abismal del presupuesto. Tremendo. En el mundo. Claro, en el mundo. Saludo al diputado Carlos Ponce, de Frente de Todos San Luis. Ponce, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo está el equipo? Acá estamos, con el equipo trabajando desde tempranito. Digo, con esta pandemia que golpea a todo el mundo, ¿cómo presupuestar una situación donde los ingresos van a ser muy variables, Carlos? Van a ser muy variables, va a tener mucho que ver, a ver, la recuperación que vamos seguramente a tener el año que viene. Y bueno, en el presupuesto está reflejado un presupuesto amplio, con mucho federalismo, y yo creo que tiene una base fundamental que ha sido la reducción, ¿no?, de lo que ha sido o la reestructuración de lo que ha sido la deuda, que eso nos ha permitido poder ampliar el presupuesto. Yo me preguntaría qué hubiese pasado si no se hubiese podido llegar a una reestructuración tan exitosa como tuvimos en la deuda externa. Es cierto que hoy todos los diputados queremos traer la mayor cantidad de obras, los diputados y los gobiernos, ¿no?, para cada uno de los distritos, entendiendo y sabiendo de que ha habido en la gestión anterior un parálisis prácticamente de lo que es la obra pública, vivienda y todo lo demás, en la cual, por ejemplo, yo pedía y decía, bueno, tenemos que conseguir obras que tengan que ver con fortalecimiento a los sectores o a las regiones
que están trabajando, en el caso nuestro, con polos industriales que hay que reactivar para lo que es post-pandemia. Y en esto, bueno, nos hace falta, por ejemplo, que el corredor bioceánico de la Ruta 7 termine en una obra importante, que hacia el futuro tengamos una autopista con una obra importante en la Laguna La Picasa, que siempre nos deja prácticamente desconectados, y poder sacar, bueno, la producción y todo lo demás y lo que eso representa. Es decir, son obras muy importantes, pero sabemos bien que acá hay que reconstruir de alguna manera el tejido social, que está prácticamente sostenido por el tema de lo que es el IFE, por el tema de lo que son los ATP, todos los programas alimentarios. Sabemos perfectamente y entendemos que tiene que ser así, pero en el futuro debemos fortalecer las empresas, las industrias, las pymes particularmente, y bueno, y el proyecto refleja, por supuesto, el presupuesto refleja un incremento importante en todo lo que hace a ese fortalecimiento para las industrias, para las economías regionales. Dado que usted toca el tema industria, pequeña, mediana empresa, dadas las circunstancias hoy, tipo de cambio, problemas para importar, exportar, etcétera, ¿cómo ve ese futuro inmediato? No, yo lo veo bien. Sabemos que estamos condicionados por la pandemia. Acá en San Luis, si bien tuvimos, como quien dice, un tiempo largo sin contagios, hoy estamos bastante complicados y estamos viendo todas las variables posibles para resolver el problema de contagio dentro de lo que son las empresas, sabiendo bien de que los contagios dentro de las empresas dificultan el proceso productivo normal y habitual. Así que bueno, estamos como de alguna manera pasando por ese proceso de reacomodamiento entre lo que es la empresa, el comité de crisis, las actividades sindicales, para ya fortalecer y ver de qué manera se va resolviendo el problema que tenemos, que es productivo. Y después, bueno, los protocolos van cambiando permanentemente y ojalá, bueno, podamos establecer facilidades para que todo vaya en un camino más certero, con la posibilidad, con mucho optimismo, de que en los próximos meses ya tengamos la vacuna y que eso nos permita, por supuesto, tener una posibilidad ya mucho más cierta para poder afrontar todos estos temas. Yo creo que en virtud de que podamos tener ya a disposición la vacuna, ahí cambia drásticamente la situación. Y mientras tanto tenemos que estar con los cuidados recomendados por el comité de crisis. Por lo tanto, yo digo que tenemos un futuro complicado, pero con muchísimas posibilidades de recuperar la economía, leyes que van acompañando a todo lo que necesita el gobierno nacional, con una sintonía muy fina con los gobiernos de las provincias y las intendencias. Vamos a necesitar muchas obras barriales, vamos a necesitar muchas obras que de alguna manera se incremente o apuntemos a la fuente de trabajo, la más pequeña, que de alguna manera se vaya recuperando la economía desde abajo hacia arriba. Así que tenemos que estar en todos los ámbitos trabajando con ese objetivo, sí. ¿no? Carlos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Carlos, el presupuesto tiene como áreas centrales en lo que tiene que ver con las partidas, principalmente salud, desarrollo social, educación, seguridad también. Infraestructura, vivienda, innovación, desarrollo, salud pública, educación, son ejes fundamentales para recomponer de alguna manera lo que es esta situación por la que estamos atravesando. Y sí estamos con un problema en el cual se ha planteado mucho en lo que es la comisión, que es el tema de transporte. Este es un tema crucial y un tema donde pedimos a que se entiendan a la parte de lo que es el interior de la Argentina, donde ahí es donde está más complicado la parte de lo que es el transporte, que está prácticamente paralizado. Y la verdad que la distribución, nosotros decíamos, bueno, que no es equitativa entre lo que es el AMBA y lo que es el interior del país. En esto también, estas observaciones no solamente las decimos nosotros, también
lo ha dicho la UTA, que están muy preocupados, y la idea es, de alguna manera, ver de qué manera se puede acomodar, porque sabemos que esto es una frazada corta con respecto al presupuesto. Sabemos que si nosotros pedimos, no hay un margen como para poder incrementar sin que otros puedan, de alguna manera, disminuir su partida. Y entendemos, interpretamos, por lo menos muchos diputados del interior, que tiene que haber una cuestión de solidaridad entre las jurisdicciones y ver de qué manera podemos, por lo menos en el año que viene, reacomodar un poco el tema de lo que es el presupuesto. Sabemos que una vez que se mejore la situación, el corte de boletos ya empieza a regular de alguna manera y regula, acomoda, facilita. Acá prácticamente en el interior no está habiendo corte de boleto y eso es el problema que tenemos con todo lo que es la parte del sector de transporte, ¿no? Ha sido uno de los temas que más se ha... Le consulto, ¿qué tal? Jazmín Buliorini lo saluda. Le consulto justamente por ese tema, porque en la última reunión Heller anunció un incremento en la partida, sin embargo algunos dijeron que no era todavía suficiente y pedían por ahí un poco más, incluso no generar más dinero, sino restarle un poquito al AMBA para poder distribuir también en las provincias. ¿Ustedes esperan que mañana haya algún nuevo anuncio respecto a ese tema o algún otro de los pedidos que haga Heller? Bueno, esperamos, por supuesto, que esto se pueda resolver. No queremos perjudicar a nadie porque, en definitiva, entendemos lo importante que es para el AMBA el transporte, pero también se debe interpretar que para el resto del interior del país también es importante. Y el AMBA tiene, por lo menos de lo que nosotros visualizamos, ¿no? Tiene una posibilidad de un mayor corte de boleto que en este momento se está dando con algunas restricciones, que la cual nosotros estamos muy lejos de eso. Sí, esperamos, por supuesto, pero también entendemos el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con todos los programas que ha puesto a disposición y por supuesto que nos gustaría, por lo menos, de los 7.000 millones que se anunciaron de incremento o de reacomodo, digo yo, a que pueda haber, digamos, algún poquito más como para llegar o acercarnos a los 24.000 millones, que es lo que aquellos que entienden más en el tema dicen que sería, digamos, algo como para hacer frente a lo que va a ser el año 2021. Claro, porque en realidad, Carlos, lo que necesita el sector del transporte es, al tener menos actividad, pero el mantenimiento sigue, el recorrido hay que hacerlo de todos modos, o sea, los costos, bueno, tienen ATP en relación a salarios, pero, o sea, siguen teniendo costos y en ascenso, por eso necesitan más ingresos. En principio deben fundamentarlo así, ¿no? Sí, hay sectores, por ejemplo, en el caso de San Luis, sí, hay sectores del interior urbano que están totalmente paralizados, o sea, no hay recorrido. Entonces, bueno, esos sectores, imagínate que es prácticamente los sueldos que hay que pagar y todo lo demás, entendiendo que también el gobierno está haciendo un aporte a través del ATP y todo lo que se está también desde la provincia y del municipio colaborando con este sector, pero siempre es insuficiente. Sabemos que en la situación que estamos, por supuesto, esto no le podemos cargar todo al gobierno nacional, pero sí entendemos que va a ser un sector difícil de poder y además tan importante para lo que es la producción, para lo que es la economía, para lo que es la gente en sí, para poder transportarse. Y si nos encontramos con muchos conflictos en ese sector, por supuesto que va a ser una dificultad, no solamente para el sector, sino para toda la ciudadanía. Sí, tal vez en esos casos puntuales donde no hay actividad, otro sector empresario puede decir lo mismo. ¿Por qué subsidiás si el servicio no se está brindando? En todo caso, que haga el aporte el empresario, ¿no? Digo, otro sector puede pensarlo igual. Al no prestar servicio, digo, ¿no? Sí, entendemos, pero sabemos que la realidad es otra y a veces quedamos entrampados en la realidad donde los empresarios también te dicen, bueno, no, lo que pasa es que hemos tenido pérdida y ya no lo soportamos más y bueno, lamentablemente no podemos pagar los sueldos y ahí empiezan los conflictos, ¿no?
decir, son muy pocos los empresarios que ponen su patrimonio o de alguna otra empresa que tienen para resolver un sector que les sea deficitario. Claro. Por lo general siempre, en esto es deficitario, ¿no? Por lo general siempre los empresarios nunca pierden, o por lo menos la gran mayoría, y son pocos los que quieren perder en esto. Claro, y en esto tenemos que tener... Sí. No, quería decirle que, claro, pensando un poco en el presupuesto y pensando en los números, usted hablaba del acuerdo con los bonistas, con legislación extranjera, que llegó el acuerdo el gobierno nacional, y resta el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces eso también le generaría cierto, digamos, alivio a la administración para el año que viene. Bueno, sí, ya desde el año que viene, imagínate que del 3.4 creo que del PBI quedó menos de la mitad, mucho menos de la mitad de compromisos de intereses. Es decir, que estamos hablando de que es una mochila grande que nos sacamos de encima. Y todo eso, ponerlo para la reactivación, para la recuperación de lo que es la economía, la industria y todo lo demás, eso nos genera una enorme esperanza de que el año que viene se van a ir reacomodando las cosas, y ojalá que el conjunto de la política, de los sectores representativos, de todos, ¿no?, en la Argentina, entendamos este proceso que estamos viviendo y que acá establezcamos acuerdos y pactos que tengan que ver con recuperar todo lo que tenemos que recuperar por el bien de todos y todas los argentinos, porque de esto se trata. No poner cuestiones personales, ni sectoriales, ni políticos, estar al acecho para ver si sacamos ventaja en este momento para debilitar o de alguna manera que al gobierno le vaya mal para sacar provecho el año que viene en las elecciones. Yo digo que en este caso debemos hacer un enorme esfuerzo, acompañar, debatir. Fíjate vos que los debates siempre se ha escuchado a la oposición y siempre se ha tenido en cuenta lo que la oposición siempre va sugiriendo. Yo veo que son debates muy constructivos y ojalá que quede reflejado en el próximo jueves, donde vamos a seguramente tratar ya definitivamente el dictamen del proyecto y que pueda acompañar la oposición, más allá que, bueno, se ha manifestado ya que no lo acompañarían. Pero en este caso deberíamos hacer un enorme esfuerzo. La gente, la familia que está sufriendo mucho, está esperando un gesto de la política, que ese gesto vaya, que nos pongamos de acuerdo en estos temas que son tan importantes para darle respuesta a tantos argentinos que están sufriendo y están con un dolor tan inmenso que lo primero que hacen es que se desquitan con la política, se desquitan con los funcionarios, se desquitan con la policía, con lo que encuentran en el camino, se desquitan ante ese dolor que tienen. Yo no sé si es correcto o no, pero hay que entender de que hay familias que no tienen para comer, hay familias que no tienen para mandar o hacer estudiar a sus hijos porque no tienen conectividad, no tienen dispositivo para la conectividad. Y estar encerrado a veces, ni siquiera... Sí. No, perdón, le interrumpía por lo que dijo recién de la oposición. Juntos por el Cambio se estima que no va a acompañar definitivamente este proyecto y en todo caso preguntarle, usted hablaba de la semana que viene que se apruebe en el recinto, ¿se va a aprobar junto con el aporte extraordinario que ya tiene dictamen en comisión? Bueno, todavía no tenemos los temas que se van a tratar la semana que viene. Yo digo el próximo jueves que tenemos ya dictamen y si ya no acompañan en el dictamen, ya están, es un anticipo de lo que va a pasar en el recinto. Yo estimo de que tiene que haber desde acá hasta el jueves o hasta la sesión, tenemos un tiempo como para seguir dialogando. Lo que no se puede cortar en este momento es el diálogo. El diálogo lo tenemos que tener siempre presente para tratar de ir avanzando y tratar de ponernos de acuerdo. Posiblemente el presupuesto salga en comisión, salga en la sesión, pero es bueno también para la sociedad ver de que está acompañado por la inmensa mayoría de los diputados o todo el arco político apoyando un presupuesto, porque eso le da
mucho fortalecimiento, y es lo que estamos necesitando en este momento para el bien de todos los argentinos, para sacar de esta situación lo más antes posible a la Argentina, que nosotros nos podríamos detener en miles de críticas del gobierno anterior, pero corremos la situación del gobierno anterior y decimos, fíjese el daño que nos ha hecho esta pandemia. Bueno, pongámonos de acuerdo y vayamos y discutamos estos temas con altura, ¿no? Gracias, Ponce, muy amable por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ustedes que ayer tuvieron comisión de presupuesto, ¿no? Sí. Fue ayer. Hablando con distintos diputados que participaron de la comisión, todos, unos y otros, coincidieron que había sido un encuentro con mucho diálogo. Sí, eso como sin duda. esto que planteaba recién Ponce, claro, que están logrando, no sé si consenso, pero por lo menos diálogo. Bueno, hay eso Sí, suma todos le también, reconocen eso y gestos a del Carlos oficialismo, Heller, sí, incluso claro. desde Heller. la oposición. Sí, que la verdad es que el debate se dio con tiempo, con muchos funcionarios presentes. Se escuchó a todos. Se llevó los reclamos de todos, no se tomaron los de todos porque es imposible. Claro. Pero hubo un trabajo, lo cual hace que es una comisión súper ríspida. Oíme, Burjay, fluya. me acuerdo, viste que vos decís, bueno, Duro. y sin embargo, Sí. fue él el que destacó ayer, acá en este programa, decir, bueno, la verdad que quiero destacarlo, porque me pareció bárbaro. Sí, después se endurecen en el recinto. Bueno, Sí. El pero recinto mientras es tanto... un poco más duro, el debate Claro, más áspero. y está bien que así sea, porque pero... bueno, porque la tradición marca también, pero también digamos que me parece como que hizo toda una gestión Carlos Heller desde que inició el debate de presupuesto con la presencia del ministro Guzmán y la presencia de varios funcionarios, de conseguir el día que se trate el proyecto de ley de presupuesto, por lo menos en general, el apoyo de todos, de todos los sectores, de todas las bancadas, Sí. por lo menos las mayoritarias. Sí. Veremos si lo consigue. Y escuchar a cada provincia, ¿no, Jazmín? Porque las Sí, por eso provincias, te hablaba del claro. anexo, que es el famoso anexo donde Sí. están las Claro. obras que van para cada provincia, que es un anexo que todos miran con mucho detalle, porque cualquier obra más para llevar a su Ya provincia tiene un costo. es una diferencia enorme claro. para cada uno de los legisladores que después va a contar a su territorio qué Claro. consiguió y qué no. Sí, sí. Pero me quedo con algo de lo que dijo el diputado que me parece interesante respecto al tema del subsidio de transporte, que él dijo, se dieron 7.000 millones. Viste que dijo, eso asciende el presupuesto de lo que estaba a 20.000. Y él Sí. dijo que el número ideal sería 24.000. Que si se puede llegar, digo, por ahí hay que estar atento a ver si mañana hay alguna nueva novedad respecto Claro. a ese tema. Y el otro tema respecto a Juntos por el Cambio, de cómo el oficialismo quiere que el proyecto realmente salga con consenso y con apoyo, sobre todo de cara a la negociación con la deuda del FMI, necesita de eso. Sin embargo, Juntos por el Cambio la verdad es que está duro, pero dentro de Juntos por el Cambio hay dos corrientes, aquellos que dicen votar en contra en el recinto, a otros que dicen abstenerse o acompañar, pero votar articulados en contra. Esa me parece que va a Claro, ser una acompañar segunda en Más allá discusión. de lo que te exija el Fondo Monetario, hay una realidad, una autoexigencia. Sí. Sábana corta, sí, vamos a No, tener, claro. ¿no? Sin duda, pero digo, no dar o no dar la herramienta del presupuesto Ah. es un debate también interno que en Juntos por el Cambio se hacen y es algo que ellos cuando fueron gobiernos criticaban muchísimo de la oposición de Está que bien. no les voten. El tema es, yo Sí. creo que el oficialismo, la herramienta la va a tener, tiene los números para aprobarlo, digo, solo y con algunos aliados, con acuerdos con algunos bloques de la oposición, los números están. Lo que quiere el oficialismo, lo que quiere Carlos Heller, lo que quiere Máximo Kirchner, lo que quiere Sergio Massa, es que el proyecto de presupuesto salga con un mayor consenso. Y mayor consenso es con el apoyo de Juntos por el Cambio. En general, y después rechazando en particular algunos de los... En relación al tema habló Luis Pastori, y esto decía hoy. Se han notado algunas cuestiones. Yo quiero resaltar ayer la participación que tuvo la diputada Reyes y otras diputadas de Juntos por el Cambio que pertenecen a la Comisión de Familia, de Niñez, y que han resaltado un aspecto que por ahí no estuvo muy en la discusión en este tiempo en el presupuesto, que es lo vinculado a programas direccionados a niñez y adolescencia, también algunos programas con perspectiva de género y de discapacidad, que son tres políticas transversales, así lo presentan este año,
que agrupan distintos programas que lo ejecutan varios ministerios, no uno solo, por eso lo llaman políticas transversales. Sí. Y en esas políticas, y especialmente en aquello que vemos con perspectiva de género, notamos con preocupación que hay una caída en términos reales, o sea, si descontamos la inflación, hay una caída en términos reales de las partidas asignadas para el año que viene. En lo que tiene que ver, por ejemplo, en las jubilaciones por moratoria para amas de casa, las jubilaciones llamadas sin aportes, pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, bueno, una serie de programas que tienen una caída en términos reales que no nos parece, no nos llamó mucho la atención, ¿no? Y esto fue determinado por este grupo de diputadas, entre ellas la diputada Reyes que ustedes mencionaron, y que la verdad que le dio un toque muy interesante a la discusión en el día de ayer. Claro, hay tanto por hablar y tanto por escuchar, porque en definitiva cada diputado va y presenta la realidad de su sector, de su región, si querés, pero también es importante escuchar al otro. Claro, exactamente. Es decir, tal vez el problema que trae el otro, desde otra zona de la Argentina, vos interpretás, bueno, al final tan grave no estamos en algunas zonas en relación a otras, ¿no? Sí, por eso algunos de los temas más repetidos fueron los generales, no sé, el transporte. Fue un tema que repitieron todas las regiones. Y educación, el tema universidades también. También, universidades, bueno, más fondos fue uno de los temas en donde más, por eso cuanto más se priorizan algunas cuestiones de que se repiten entre oficialismo y oposición, eso es lo que generalmente consigue más. Después, cuando cada uno va unitariamente a pedir algo, es más difícil a veces de conseguirlo. Eduardo Fernández, desde Córdoba, nos decía esto. Además del carácter del federalismo, siempre ha sido un problema el subsidio del transporte, no en este gobierno, sino viene siempre, por una cuestión de esquema, de decir cómo estuvo basado históricamente los criterios. Y usted que recuerda que hasta hace pocos días secretario de Transporte de la Nación era cordobés también. Así es. La Bermúdez. Así que los cordobeses teníamos sentados muchos intereses. Y con Gabriel lo hemos hablado muchas veces, es un hombre que conoce porque fue también en la provincia y en la Municipalidad de Córdoba. Siempre se tuvo que encargar del transporte. Y se corrigieron algunas cuestiones, inequidades, pero también improlijidades, para decirle de alguna forma, que había con respecto al subsidio, al transporte, los combustibles. Se fueron cambiando criterios, es muy importante, se va a tratar de hacer un esfuerzo, pero le estamos recordando, tanto como oficialista como oposición, qué es lo que nos dice el Ejecutivo como responsable de mantener los equilibrios y que sea efectivo el gasto. Que el presupuesto es una guía de acción que seguramente puede corregirse. Al inicio, usted sabe que todavía no hay transporte en algunos lados, sobre todo el interurbano, en Córdoba estamos sufriéndolo, y hay atraso de las partidas, que se van a ir regularizando a partir de la ampliación del presupuesto que votamos. ¿Qué es lo que se dice en esto? Que muchas veces estuvo en el presupuesto, igual que otras partidas, y no se cumplió. Lo que vamos a es actuar con responsabilidad y puede haber ampliación de presupuesto. Bueno, vamos a salir un poquito de este tema, tema transporte, y vamos a educación, que no es solo lo que está ocurriendo hoy en cuanto a contenido, la relación docente-alumno, la relación alumno-alumno, la relación de la familia con el docente, y a su vez, no solo eso, sino ya se está hablando de la pospandemia, Jazmín. Sí, ¿no? El día después o a partir de. Sí, ellos hablan de trayectorias educativas, como empezar a planear un poco más a largo plazo. Sí. Y va a haber una reunión, bueno, ahora a las 13 horas del jueves, para escuchar también a distintas provincias, representantes de distintas provincias. Por ejemplo, va a estar la ministra de Educación de Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco,
la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la provincia de Córdoba y el ministro de Educación de la provincia de La Pampa, para empezar a plantear, porque claro, ¿cómo vuelve? Y depende de las zonas, no puede volver igual en todo el país, no puede volver igual en todas las provincias, no puede volver igual en todos los municipios. Con lo cual, bueno, va a ser un poco escuchar para ver en qué se puede aunar los criterios no es lo de mismo cómo volver. Capital que GBA, Misiones o en el caso de Santa Cruz. Mira, la tenemos a la diputada Roxana Reyes de Santa Cruz. ¿Qué tal, Roxana? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bien. Muy bien. Digo, la situación allí en cuanto a la relación docente-alumno, alumno-alumno, familia-docente. Cuéntenos un poquito cómo lo están manejando allí en Santa Cruz. Bastante complejo. Es complejo en Santa Cruz porque ya veníamos de una situación con la educación bastante golpeados. Claro. Recuerden que nosotros hemos tenido ciclos lectivos que se iniciaron en septiembre de un año y con un conflicto con el sector docente bastante profundo. Y a esto también se sumaban las situaciones de la infraestructura, que estaba muy complicada, y en este momento tenemos serios problemas de conectividad, lo cual hace que un importante, que no está medido, esto es lo que más lamentamos, una importante cantidad de alumnos no están manteniendo la vinculación escolar y tienen una virtual desconexión sin que haya un intercambio de contenidos efectivo. Hay un grupo bastante importante de padres que están planteándolo. El Consejo Provincial de Educación tiene una mirada bastante sesgada en cuanto a esto, no está muy abierto a recibir, digamos, los planteos que están haciendo los padres y los docentes, pero bueno. Bueno, por eso comentábamos justamente esto que usted está planteando allí. No es lo mismo la realidad que tienen ustedes en esa zona de la República Argentina que la que se puede tener en Capital Federal o en San Luis, por ejemplo. Claramente nosotros tenemos lugares con muchísimos problemas de conectividad. Claro. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mugliorini la saluda. ¿Cuál es no sé si hay plazos o tiempos para avanzar en esto de acuerdo a cómo vaya avanzando también la pandemia? No sé si se están proponiendo dentro de la comisión fijarse algunos plazos para empezar a decidir, o todavía falta mucho. Nosotros, en realidad, en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, como lo planteó esta vez escuchando al diputado Luis Pastori, un número alarmante del 56.3% de personas menores de 15 años en estado de pobreza. 6 de cada 10 niños y niñas menores de 15 años son pobres y 2 de cada 10 no consiguen cubrir sus necesidades básicas. Esto es lo que fuimos nosotros, si bien se habló del problema educativo, lo fundamental que nosotros planteamos en la Comisión de Presupuesto en el día de ayer es una mirada con perspectiva de niñez y juventudes. Y con este número que resulta escalofriante, la verdad, veníamos a pedir que se reasignen partidas presupuestarias para algunos programas que nosotros entendemos que están siendo desfinanciados en términos reales por efecto de la inflación. Y recordamos cuando nos presentamos que la Ley 26061 de protección de la niñez claramente establece que no puede haber un presupuesto que sea inferior para la niñez que el presupuesto del año anterior. Y este presupuesto, tanto en asignación por hijo como en alimentar, como en educación o en salud, tiene una sensible disminución. Entonces, bueno, dentro de la comisión estamos trabajando en esto. En este momento, abocados al presupuesto, fundamentalmente. Sabemos que... ¿Hola? Sí, la escuchamos, Roxana. Adelante. Que sabemos que de la Comisión de Educación están haciendo el trabajo que tiene que ver con la vuelta a clases y la conectividad y la situación que específicamente toca a la educación. A nosotros nos
preocupa en lo que es presupuesto el programa Juana Manso, que prevé 560.000 computadoras, o sea, aparatos tecnológicos para garantizarles conectividad, para garantizarles la posibilidad de tener educación virtual a los niños que aún no tienen la tecnología adecuada, sin contar el tema de conectividad. Y nosotros lo que planteamos en la comisión, por ejemplo, en este tema, que el programa Juana Manso está desfinanciado porque cuando nosotros estamos estimando la necesidad de 3 millones de niños que están necesitando el aparato tecnológico para poder continuar con la educación virtual en caso de ser así. Claro. Y después otro de los temas que nosotros planteamos es la caída o la disminución en las transferencias de un 11,7% al Hospital Garrahan, que eran lo referente a salud, y bueno, lo que tiene, digamos, que el ingreso federal de emergencia y el ATP se discontinúa en diciembre del 2020 de acuerdo a este presupuesto, lo cual significa que para el gobierno en el 2021 no habrá pandemia, ¿sí? Porque son partidas presupuestarias que están para cubrir la pandemia, cuando en realidad todos los indicadores establecen que no, la pandemia va a continuar por lo menos hasta junio del próximo año. Entonces son todas las cuestiones que nosotros creemos que no podemos desfinanciar la canasta alimentaria, lo que tiene que ver con la asistencia de ingresos familiares, y sin tomar en cuenta lo que tiene que ver con la asignación universal. Está bien. Diputada Reyes, gracias, muchísimas gracias. Nosotros notamos que hay una disminución en términos reales por efectos de la inflación. Recuerden que Gracias, muy amable, gracias diputada, gracias. Roxana Reyes desde Santa Cruz. Bueno, claramente hay un problema de conectividad dijo y lo aclaró, ¿no? De conectividad y seguramente. Ahora, también. Fíjate, hay temas previos a la pandemia. Sí, acá, hablando de educación, digo, ¿no? Esto no es ahora. La pandemia, como en otros tantos sectores, expone problemas que son de fondo y de hace tiempo. Sí, el tema de la conectividad es uno de ellos, sobre todo cuando se... No, pero me refiero a estos temas en educación. Conectividad sí, porque ahora se está usando más. Pero previo a la pandemia, el tema salarios, etcétera. Claro, la provincia de Santa Cruz es puntual la provincia ahí, ¿no? de Chubut en los últimos años han sido dos provincias hasta septiembre muy conflictivas. No tuvieron actividad los chicos. A esos temas. Entonces se ve reflejado eso. Claro, este año por la pandemia, pero el año anterior fue por otro tema. Digamos. Que a ver, si esos docentes no cobraban, siguen sin cobrar o no cobran, aunque estén en su casa. A lo mejor empezaron a cobrar, pero digo, si el año pasado los chicos recién arrancaron el calendario escolar en septiembre. Este año hay que ver cómo ha sido la conexión para tener por lo que dice clases allí, virtuales. La diputada no tenía... Y todavía no empezaron nuevamente a retomar las clases presenciales. En muchos casos no tiene ni la máquina, o sea, ni como para trabajar. Claro, por eso, está por un lado el tema de la conectividad, bueno, por otro lado el tema de edilicio, porque se sabe que si se vuelve a las escuelas no se va a poder volver como se volvía con un curso de 40 chicos en una salita chiquita. Con lo cual, en algunos casos tienen que ver el tema de edilicio para poder estar en condiciones con distanciamiento, si es que se vuelve a las clases presenciales. Digo, hay un montón de temas que ¿Qué momento estamos viviendo? En la historia de la humanidad, por donde tocás, está todo, ¿viste? Estamos hablando de educación, salud, sabemos qué pasa. Empresarialmente hablando, hablás con empresarios de muchos, la mayoría te diría, de 10, 8, y no exagero, se están reinventando. Jazmín, se están reinventando, dice, tengo que hacer otra cosa. Me tengo que dedicar a otra cosa. Comerciante empezando por ellos. Me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Qué? No sé, veré qué hago. Y los rubros que de repente han mantenido y hasta han crecido, digamos, su producción y sus ventas, como pueden ser comestibles, o como pueden ser otro tipo de... No, hoy si querés... electrodomésticos, colchones, están vendiendo, hay industria que está vendiendo, pero tienen el problema en la producción. Claro. ¿Entendés? Tiene problema en la fábrica. El problema que tiene es que están al límite respecto al tema impositivo. ¿Dice? Claro, bueno. Si le van a dar una vuelta de tuerca y van a haber nuevamente aumentos de impuestos, realmente... Yo creo que lo van a tener que pensar y muy bien. Claudia Bernaza está en línea. ¿Qué tal, Claudia? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien, perfecto. La vemos muy bien, la escuchamos bien. Digo, ¿qué momento no solo para la educación, sino en general, para afrontar esta situación de pandemia y pensar en la pospandemia, Claudia, ¿no? Que vaya a saber a partir de cuándo. Es que en realidad yo no sé si hay una pospandemia. Hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo donde las enfermedades llegan para quedarse, vamos a tener seguramente vacuna, cada vez tenemos mejores defensas frente a la enfermedad, pero eso no significa que todo volverá a ser como antes. Hasta me pregunto si los barbijos no llegaron para quedarse, ¿no? Al menos en algunos ambientes cerrados. En cuanto a educación, ¿qué se está haciendo, en qué se está pensando para, en relación a los alumnos, trabajar en una forma también distinta, como usted dice, en una nueva realidad? Bueno, en primer lugar, ya hay un programa del Ministerio de Educación que se llama Acompañar, justamente, que junto con la Defensora de Niñez y con otras carteras públicas, estamos invitados, organizaciones, universidades, a pensar todo el tema del progresivo regreso a las aulas. Progresivo regreso que en realidad no es un regreso a las aulas tal cual las conocíamos. Quizás hay que ir pautando con las autoridades sanitarias ese regreso, y por otro lado se está pensando y se está poniendo especial atención en el tema de conectividad, ¿no es cierto? O sea, de una forma hasta mixta, tal vez. Sí, seguramente, seguramente. Incluso muchas universidades, donde incluso yo soy docente, hay alumnos, alumnas que justamente ya están tomando hábitos de estudio muy, muy interesantes. Digo, estamos en una tragedia planetaria, no la voy a minimizar, pero hay formatos de estudio que ya hacía tiempo que había pedagogos especialistas en educación a distancia, hacía tiempo que nos estaban recomendando y que efectivamente están dando sus resultados. Sí, Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Claudia, y hablando de aquellas, digamos, costumbres o nuevas costumbres que llegaron para quedarse, ¿a usted le parece que las sesiones del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, o las legislaturas provinciales, esta manera virtual de estar trabajando, presencial, virtual, digamos, esta manera mixta, esta manera remota, llegó para quedarse también? Mira, algunos temas referidos a las tramitaciones de expedientes, seguro. Alguna posibilidad de presencia en reuniones de comisión por fuera de los días habituales, también seguramente va a poder contar con esta posibilidad, sobre todo para legisladores que viven a mucha distancia. Yo creo que seguramente la sesión general es la que seguramente va a volver a una presencialidad más intensa o intensa, porque hay negociaciones de último momento que se hacen allí a pura presencialidad, así que, pero creo que hay muchos hábitos y muchos dispositivos de trabajo hoy en el Congreso, hoy en la Cámara de Diputados que llegaron para quedarse, la firma digital, el trabajo en comisiones, el estudio de los proyectos, incluso la firma de los dictámenes. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. ¿Me escucha bien? Sí, ahí está. No, le quería consultar por el tema de la reunión, de la comisión, que van a estar distintos ministros de educación de distintas provincias. ¿Cuál es la idea? ¿Escuchar los planteos que ellos tengan para hacer, recepcionar, no sé si, no reclamos, pero sugerencias, o cuál es el objetivo? Y si tienen un plazo para empezar a pensar en armar algo, no sé si este año. Mirá, yo no estoy en la reunión de la Comisión de Educación, yo no participo de esa comisión, pero supongo que si los han convocado desde la comisión que preside la diputada Blanca Osuna, tiene que ver con eso, claramente, con que todo lo que legislemos y todo lo que regulemos tenga que ver con la realidad de cada provincia. ¿Cuánto tiene que ver lo económico en todo lo que estamos hablando? Todo, no hay tema que no se hable de recursos por un lado, y cuando hablamos de recursos tenemos que pensar justamente de dónde obtener esos recursos. Es hasta transversal esta situación, Bernaza. Sí, por supuesto. De hecho, los debates tan intensos que estamos teniendo referidos al presupuesto público,
cuando algunas fuerzas de la oposición están indicando alguna merma o algún problema con el presupuesto asignado a niñez, en la reunión que tuvimos con UNICEF, yo les consulté justamente acerca de qué opinaban del aporte extraordinario y UNICEF dio su opinión favorable justamente porque lo justificaban en el marco de la pandemia y la legislación comparada demuestra que esto es absolutamente necesario en una situación como esta, donde se necesitan recursos extraordinarios para gastos extraordinarios, justamente. Y a sostenerlo en el tiempo, porque se habla el IFE para el año que viene no, vamos a ver qué hacemos con los ATP, pero algo a ver que pensar, ¿no? Porque difícil sacar a aquel que hoy lo tiene. Esto ya está previsto. El presupuesto del año que viene, tal como el licenciado Marcos Macón en la Comisión de Presupuesto, el presupuesto del año que viene no puede compararse con un presupuesto COVID. Y no se pueden hablar de los programas que se implementaron en el marco del COVID para el año que viene, porque eso es comparar peras con manzanas. Lo que sí es seguro es que el Estado va a tener que estar muy presente a través de programas como Potenciar Trabajo y otros para reactivar la economía, por supuesto, y para que esos ingresos, esa distribución del ingreso continúe estando garantizada, ¿no es cierto? Que se siga garantizando. Así que seguramente los programas irán virando a programas de promoción del ingreso ciudadano, ¿no es cierto? A través, insisto, del programa Potenciar Trabajo. Claro, Claudia, usted hacía... los programas de emergencia responden a la emergencia. Claro. Claudia, usted hacía referencia en este diálogo con la UNICEF el respaldo también a este proyecto que todavía no llegó al recinto, que tiene que ver con el aporte solidario, el que discutieron y mucho en la comisión el proyecto de Kirchner y de Carlos Heller. Y ese sí es por única vez. Claro. Dos aclaraciones. Uno sale de la emergencia progresivamente y ya se nota en el programa Potenciar Trabajo. Las personas que se inscriben en el Potenciar Trabajo y reúnen las condiciones, pero hoy están cobrando el IFE, se les está avisando que recién comienzan a estar en el Potenciar Trabajo una vez que dejen de cobrar el IFE. Para comentar esto de que la emergencia nos va a acompañar bastante tiempo y que la salida es progresiva, está prevista, ¿no? De un programa de emergencia a un programa de promoción de trabajo. Y por otro lado, efectivamente, hay aportes por única vez, aportes solidarios que tienen que ver con grandes emergencias y que efectivamente, como les recomendaba, los equipos que nos visitaron de UNICEF en la Comisión de Niñez y Familia comentaron que ellos estaban a favor de ese tipo de medidas de emergencia. ¿Y cuándo consideran que termina la emergencia? No se sabe. O sea, vamos a estar en emergencia hasta que el destino lo quiera. Claro, eso hay que consultarlo con autoridades sanitarias, hay que ver qué es lo que está... Mi intención no era comparar pera con manzana, simplemente yo digo, al tener emergencia hoy y no sabemos cuándo termina, bueno, el IFE va a desaparecer, pero se tiene que transformar en algo porque esa gente va a necesitar. A eso me refería, que el presupuesto está elaborado como si ya el pico de la emergencia hubiera pasado, pero no la necesidad de promover el empleo. Está bien. Eso va a continuar a través de otros formatos más propios de una emergencia económica, digamos. Claudia, Pero seguramente nos iremos adaptando a la situación. Sí. No nos queda otra, Claudia. Nos tenemos que ir adaptando, no tenemos mucha opción. Sí. Y el tema del presupuesto y el aporte extraordinario al que se refería, ¿eso se va a aprobar en la semana que viene? ¿Es probable a que haya sesión la semana que viene para tratar ambos temas o uno solo? Claro. Son dos temas diferentes y si llegan los dos con dictamen, se tratarán los dos seguramente. El orden del día lo va a definir labor parlamentaria, pero nosotros esperamos que se puedan tratar los dos proyectos, sí. ¿Cómo van llevando los alumnos esta realidad? Usted que es docente universitaria, ¿se han adaptado a esta realidad de recibir clase y usted como docente de brindar la clase a los alumnos?
La verdad que en la universidad siempre es más fácil. Claro. Incluso en mi caso, que soy docente de universidades del conurbano, donde la conectividad no siempre está garantizada, donde muchos cursantes entran por sus teléfonos celulares. Sin embargo, hemos notado que hay una continuidad, no hay deserción, pueden trabajar. He trabajado muy bien, se hacen las preguntas por el chat, se abren los micrófonos al final de la clase. La verdad que yo me la llevo como una muy buena experiencia. Y parte de esta experiencia seguramente va a continuar. Ahora, si vos me preguntás si esto reemplaza absolutamente las clases presenciales, no, de ninguna manera. Pero, a ver, las materias avanzan, los exámenes se pueden llevar adelante, o sea, el año no se perdió en el caso universitario, por lo menos en su experiencia. A eso me refiero. Claro. Yo he participado incluso en jurados de tesis, he participado de exámenes, he participado de foros de trabajos prácticos, he participado en muchísimas modalidades y en instancias educativas diferentes, evaluaciones, clases, trabajos prácticos, foros, y todo ha sucedido. Claro. Claudia, y pensando en la pospandemia, más allá del presupuesto y de lo que sería el tema económico, el Frente de Todos, ¿en qué está pensando respecto a algunas iniciativas, obviamente, que tengan que ver con la educación? En el tema educativo seguramente va a haber mucha tarea, mucho trabajo en materia de conectividad y el año que viene va a estar absolutamente signado por el progresivo regreso a la presencialidad. Eso es lo que uno puede llegar a darse cuenta. Pero ¿cuál es la agenda específica de la Comisión de Educación? Les pediría si pueden entrevistar a diputadas o diputados que estén en la Comisión de Educación, más sobre la agenda específica. En mi caso, yo estoy empujando una agenda referida a niñez y comunidad, muy referida al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que asisten a chicos y chicas, ni que hablar en este momento de pandemia, y en ciencia y tecnología estamos llevando adelante una agenda referida a ampliar el régimen previsional de los científicos para abarcar también al personal de apoyo que no estaba previsto en el actual régimen previsional, que también es un tema consecuencia de la pandemia y consecuencia del valor que le estamos dando al trabajo que se hace en los laboratorios científicos, ¿no? Claro. ¿Cómo están llevando adelante la necesidad de alimento con esos niños? Donde quienes iban a comer a la escuela, ¿qué hacen hoy? ¿Cómo reciben el alimento? Hoy se han reforzado los programas alimentarios y los programas de ingreso familiar, claramente. También está habiendo aumento de becas en algunos presupuestos provinciales para nuestras casas, para las casas que hacen cuidado infantil. También en el caso de la provincia de Buenos Aires, se ha triplicado el presupuesto de los comedores escolares para la entrega de bolsones de alimentos, pero seguramente va a haber que darle otro valor y otro lugar a las organizaciones comunitarias de niñez, porque hacen un acompañamiento de la niñez en situación de vulnerabilidad muy importante, no solo en alimentación, sino en salud, recreación, proyectos de vida, lo que los fortalece a los chicos a la hora de enfrentar el desafío escolar. Pero hoy, ¿cómo está? ¿Van a comer, van al comedor, van a la escuela a comer, o le llevan el alimento a casa, o van a retirar la vianda y la llevan a su casa? ¿Cómo se está manejando? Hay dos modalidades y me alegro que la pandemia esté mostrando toda esta tarea. Hay dos modalidades. Hay en las casas del niño, los jardines, los clubes de barrio, están en muchos casos cocinando viandas y llevando con una logística a través de autos, a través de distintos sistemas, están llevando estas viandas diariamente a las casas de las familias, lo que ha aumentado la cantidad de alimento a distribuir, porque ahora ya no se le manda solo al chico, sino a veces a la familia. A la familia, claro. En otros casos hay logísticas de entrega donde las familias van a las casitas. Y en el caso de las escuelas hacen entregas cada 15 días, que nosotros estamos sugiriendo hace tiempo que
debieran ser entregas diarias, porque si no hay acumulación de personas en la puerta de la escuela en determinados días. Pero hay distintas maneras. Lo que sí resulta claro es que el decreto de aislamiento en su momento aprobó la excepción de estos comedores escolares y comunitarios. Estamos exceptuados, nuestros comedores están exceptuados del aislamiento justamente porque se vio que este alimento también se necesita para enfrentar la pandemia. Claro, sí, entiendo. Diputada, y el tema de la deserción escolar, cuando usted habló de UNICEF, fue uno de los puntos que también se habló, ¿no? De cómo hacer para que no se pierda el vínculo entre los alumnos y la escuela, sobre todo en lo que tiene que ver con la primaria o incluso el secundario. Yo imagino que ya en la universidad, quien quiere seguir una carrera, bueno, por ahí hay más constancia, pero en los chicos, ¿eso es algo que preocupa en los barrios? Digo, la deserción, incluso con la economía tan mala, muchos chicos que salen directamente a trabajar y después ya no vuelven a la escuela. Mira, hay dos estrategias que nosotras veníamos defendiendo y postulando antes de la pandemia, con la deserción que ya nos preocupaba antes de la pandemia, así que ni hablar ahora. Una de las primeras estrategias fundamental es poner mucha energía en estas casas de apoyo escolar, casas del niño, jardines comunitarios, clubes de barrio, el nombre que quieras, donde los chicos encuentran un lugar donde son acompañados en hacer los deberes, para decirlo en términos clásicos, ¿no? Del apoyo escolar, conocen su propio nombre, se paran sobre sus pies, se constituyen como sujetos. Eso les da muchas más estrategias para enfrentar el desafío escolar. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Las casas del niño no son un complemento de la escuela, son su posibilidad en muchos casos. Gracias, por un lado... Sí. Perdón, lado, esta es una de las estrategias. Por un lado... Y por otro lado, la estrategia de acompañamiento casa por casa, familia por familia, tal como está postulando la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Gracias por su tiempo, diputada Bernaza, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Me hizo acordar, vamos a hacer los deberes, ¿te acordás? Sí. ¿Era así o no, Sí, Fer? claro. Los deberes. Sí, los deberes. Y era esta, tengo que hacer los deberes. ¿Se dice así ahora? No, vos que sos más jovencita. La tarea. La tarea. Claro. Bueno, más o menos. Sí. ¿Tenés tarea? ¿Tenés tarea? Claro, tenés tarea. No? Tarea para el hogar. No, los deberes, y uno lo hacía, los deberes, sí. Obviamente, Sí, ¿cómo obvio. que no lo hacía? Sí, me imagino. Y las tareas también. También. Tarea para el hogar, decía, ¿no? Exacto. Tarea para el hogar, muy bien. Hacemos una pausa, tenemos más información aquí en Diputados TV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así, cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia.
Toda la información parlamentaria La encontrás acá, En DTV, el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes. sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere Es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones, en los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Bueno, señores, llegó el momento de algo donde todos participamos, que tiene que ver con los consumidores, ¿no? Y defensa al consumidor es clave. ¿Yo de hacer mucho reclamo? No. ¿No? Soy de las que les da fiaca, ¿viste? Cuando ve que es tan difícil lo que viene, me rindo. Como cliente es lo mejor que hay para las empresas que... Sí. ¿no? Soy estafada Protesta sin hacer reclamo. Protesta, claro, y, claro, sin hacer protesta, reclamo. ¿no? Bueno, no hacemos demasiado, por eso es importante. Y esto también se discute en relación a este nuevo código, Fernando. Claro, sí, y una situación que se ha planteado en el Congreso respecto a el nuevo código. Que ya desde 1993 que tenemos el anterior, vigente, ¿no? Y que pasó después, no te olvides, la reforma constitucional del 94, donde habló de los derechos de la defensa del consumidor. Yo recuerdo y mucho, no solo en la Convención Constituyente, sino en el Congreso, el trabajo importante e incansable y el apoyo, obviamente, sobre la defensa del consumidor que hizo el diputado socialista Héctor Polino. Al día de hoy lo sigue haciendo en los distintos lugares que es invitado para comentar sobre este tema. Pero al margen de eso, está la Comisión Específica de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre, que tiene reuniones programadas para este tema, para avanzar y seguir analizando un nuevo código. Y por el otro lado, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, nosotros hemos seguido también este tema esta semana, se aprobó la creación de una comisión bicameral. ¿Para qué esa comisión? ¿Está aprobada esa comisión bicameral o está discutida? No, está aprobada, con dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Recordemos que el dictamen se firmó el día lunes, que la oposición Juntos por el Cambio, que rechazó esta iniciativa, pidió tiempo hasta el día martes, hasta las 12 del mediodía, para firmar el rechazo, en definitiva, ¿no? Y esperar a ver si había algún cambio de decisión. del diputado José Luis Ramón, ¿no? Exactamente. Claro, anoche hablábamos con Ramón y decía, bueno, ¿por qué? Si ya tenés comisión, si ya se puede, se estaba discutiendo por qué bicameral. Bueno, algunos decían, ¿será porque tiene un costo más elevado? No, descartó eso, no hay un anexo de dinero más personal, no, tampoco más personal. Bueno, en definitiva, dio sus razones. Juana Isega, del PRO por Buenos Aires, está en línea. ¿Qué tal, Juan Eduardo Serenellini? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. Hablando del nuevo código, digo, para meternos en el tema, de 1993 a la fecha, hay mucho por reformar y por agregar y anexar, porque nuestra vida ha cambiado y mucho en relación a lo que consumimos. Sí, la verdad que escuchaba el comentario de Fernando, me parece que la defensa del consumidor es uno de
las cuestiones que más ha avanzado en Argentina en los últimos años en cuanto a utilización por la gente para poder defender sus derechos. Y ha sido también tomado por toda la legislación que ha ido cambiando en la Argentina, inclusive el Código Civil y Comercial Unificado le ha dado un espacio importante. Y la verdad que las oficinas de defensa del consumidor de las distintas provincias, de los distintos municipios, son muy activas, ejercen un trabajo muy interesante, y todo el trabajo que han realizado las organizaciones de defensa del consumidor, las ONGs, los grupos de juristas que han estudiado estos temas, han ido llevando a un crecimiento muy importante que ha hecho que verdaderamente la defensa del consumidor deje de ser aquella vieja prédica de ir a controlar los precios al supermercado, para que sea un tema de magnitud que cruce toda la vida nacional. Claro. Incluso diría que temas como derecho cambiario, que parecía algo rarísimo, pero que hasta las cuestiones referidas a los pagarés, al crédito, tenga que ver con alguna protección muy fuerte de la defensa del consumidor. ¿Y por qué, ya que ha avanzado tanto, no se actualizó el código durante tanto tiempo? Yo creo que ha sido un problema de que no se le ha puesto manos a la obra. La verdad que en la última gestión nuestra de Cambiemos, el Ejecutivo avanzó con un código importante, un área importante del gobierno estuvo dedicada a eso, y hoy es parte de lo que se está presentando en la comisión que dirige Diego Mestre. Hay dos proyectos muy importantes, una comisión muy activa, que también después me gustaría hacer algún comentario porque soy parte de la Comisión de Poderes y Reglamentos también. Es una comisión muy activa donde se están discutiendo dos proyectos de código con la participación de una gran cantidad de organizaciones de defensa del consumidor y de importantes juristas como el caso de Stiglitz, como el caso de una jurista brasilera que ahora no recuerdo el nombre, y la verdad que hemos avanzado mucho, a punto tal que más del 85% de las normas de ambos códigos son coincidentes, y solamente hay una discusión respecto de algunas cuestiones puntuales, pero que creo que hace a que hoy la gran mayoría de los que integramos la comisión y de los que creo que integramos el Congreso en general, coincidimos con que la necesidad de este código y la incorporación de aquellos temas tan modernos que existen hoy respecto a la defensa del consumidor. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería preguntar justamente por eso, ¿qué tal? Sé que hay un proyecto, el de ustedes es el de Cornejo, si no me equivoco. ¿Cómo se van en qué puntos no se están poniendo de acuerdo o en qué puntos ya avanzaron, que usted decía el 85% más o menos está? ¿Qué es lo que falta para que se termine de aunar? ¿Y en qué va a pasar entonces con la bicameral que se creó? ¿Si eso va a estar relacionado o no? La verdad es que ahora hemos entrado en un pozo que no sé en qué terminará. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo la convocatoria intempestiva de la Comisión de Poderes y Reglamentos, de la que formo parte, para la creación de esta bicameral, que yo no le encuentro ningún sentido. Me parece que es un virtual vaciamiento de la Comisión de Defensa del Consumidor que dirige el diputado Mestre, que todo este trabajo que se ha llevado a lo largo de más de un año cae en saco roto, que todo lo que han trabajado en la defensa del consumidor, presenciando las comisiones informativas, donde se han ido no solamente a interiorizar de lo que pasa, sino a hacer sus aportes que se han tomado, que se han tenido en cuenta, que se están discutiendo. Ahora, por una situación que yo creo que es más vinculada a una cuestión de estructura, de funcionamiento, yo no voy a dar nombres propios porque creo que es la peor forma de no encontrar una solución. Me parece que acá nos vamos a tener que sentar a conversar. Si bien, como bien decían, hay un dictamen de mayoría que se ha aprobado para la creación de la comisión bicameral, nosotros hemos firmado un dictamen de rechazo y además esto tiene que ingresar al recinto para ser tratado y ver cómo va a ser votado.
Y sinceramente en una situación tan difícil como la que está viviendo el país, donde tendríamos que estar discutiendo temas mucho más importantes y dirigir el presupuesto y los recursos a los temas que el COVID y que la situación económica ameritan, la creación de comisiones bicamerales que digan o no lo quieran decir, generan estructuras, generan nuevos contratos, generan un gasto innecesario. Las que menos presupuestos tienen más de 13 millones de pesos, y las que más tienen, que es la de la reforma de Molino, lógicamente por una cuestión estructural, tiene más de 100 y pico de millones de pesos de presupuesto. Me parece que no es el momento, y la verdad lo que más me llama la atención es que en esta comisión de defensa del consumidor, no es una comisión que está paralizada, donde aparentemente no se está haciendo nada. Estamos discutiendo 2 proyectos de código muy importantes, con intervenciones pero de altísima categoría, inclusive una convivencia muy buena entre todos los bloques. ¿Y por qué cree usted entonces que se avanzó en esta necesidad de la bicameral? ¿Por qué? ¿Dónde está el por qué? ¿Cuál sería? Yo no le encuentro motivo real desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista funcional. Puede tener algún motivo político que escape a lo que yo veo, pero la verdad es que desde el punto de vista del funcionamiento, de los objetivos de la comisión, que es lograr sacar este código, de las realidades fácticas que están avanzando en el proceso, no tiene absolutamente ninguna necesidad, y las explicaciones que yo he escuchado en la Comisión de Poderes no me convencen en absoluto, porque no hace falta la creación de una bicameral para coordinar temas que, como yo decía, ya están atravesando toda la realidad jurídica de la Argentina, y la realidad comercial y la realidad del consumo. Entonces, verdaderamente pareciera que hay que dejar las bicamerales para aquellos temas que requieren de alguna especialidad y de algún tratamiento diferente. Esto me parece que es verdaderamente un dispendio y un vaciamiento de la Comisión de Consumidores que está conduciendo también el diputado Mestre. Juan, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. ¿El dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos ya habilita directamente el tratamiento en el recinto, o va a ser girado también a otra comisión? Porque estaban hablando de la Comisión de Presupuesto, que era, por lo menos ustedes, Juntos por el Cambio, planteaba la necesidad que discuta también la Comisión de Presupuesto este tema. Hay 2 temas. Por un lado, hay un pedido de giro también a la Comisión lógicamente, de Defensa del Consumidor, que creemos que también debe dar su opinión al respecto. Es extraño que no se haya girado el proyecto a la Comisión de Defensa del Consumidor, para lo cual el presidente de la Comisión, Mestre, le ha solicitado por nota al presidente de la Cámara que revea la situación, que verdaderamente piense que este es un trámite al que no se le debe dar curso, y estamos expectantes de que el presidente de la Cámara lo resuelva favorablemente. También tiene el giro que usted dice, Fernando, y luego, de acuerdo a eso, llegará o no llegará al recinto para su tratamiento. Juan, con la aparición de la pandemia, bueno, nos cambió la vida a todos. En cuanto a la necesidad de defensa de los consumidores, imagino que hay nueva realidad, ¿no? También. Hay mucho e-commerce, sí, claro. Nuestra forma de consumir cambió, de hacer las compras cambió, de pagos. Es real, verdaderamente aparecen temas de la realidad que son a los que sí tenemos que estar muy atentos. Toda esta cuestión virtual ha generado todo un comercio diferente, un consumo distinto. Incluso las oficinas de defensa del consumidor han tenido que modificar su forma de funcionamiento. Están agregando la virtualidad para recibir los reclamos, y se ha incrementado la utilización de los medios de pago electrónicos, pero sobre todo el consumidor, que además está un poco más desamparado, es aquel del de comercio de cercanía, claro, que muchas veces lo hace con un consumo directo, utilizando efectivos, sin quedar muchas veces en un circuito de comercio en negro, y sobre eso tenemos que estar muy atentos. Eso se ha incrementado, pero lo que más se ha incrementado es la utilización de la moneda virtual, del comercio electrónico, y sobre eso las oficinas yo creo que están poniendo la mayor atención,
y también nos han despertado la idea de que tenemos que legislar sobre ese tema en algunos aspectos con mayor profundidad. Diputado Isega, gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, muy amable. Todos hemos cambiado la modalidad de consumo, sí, ni hablar. ¿no? Y además... nos obligaron, ¿no? La realidad nos obligó. Sí, claro. Sí. Y también es más cómodo en muchísimos casos, claro. ¿no? Sí, sí. Digo, hay cosas que van a quedarse. Me parece que hay un montón de mercados barriales que hoy te pedís por WhatsApp el pedido y te lo traen. Y también hay una modalidad que es más simple en el día a día, que me parece que es lo que va a quedar. Es interesante, los proyectos estos, hay un planteo que hacen del consumidor hipervulnerable. A ver. Y también tiene que ver con la información, con el bombardeo, digamos, de la necesidad de estar informado y saber cuáles son tus derechos y cosas que podés hacer y no podés hacer. Y por otro lado, tampoco limitar un poco el bombardeo de información en cuanto a consumo. Eso también es un planteo que tienen los proyectos que me parece que es interesante y que es novedoso. Sí. Bombardeo que llega por acá, la mayoría. Y te abrís páginas y te llega por todas partes. Y por otro lado tenés la situación de que no tenés forma de comunicarte con las empresas. Ni hablar. También, ya no hay oficinas físicas, ya habían empezado a desaparecer. Tampoco hay persona física del otro lado del teléfono. No, es muy fácil encontrar una persona física cuando te querés suscribir a algo. Cuando te querés suscribir es más fácil que te atiendan. Tenés que entrar por ahí. Cuando te querés dar de baja... Muy rápido. Sí. Muy cuesta rápido. A veces horrores. Ahora, más allá de la ley, yo creo que también tiene que haber una concientización en la gente, un cambio de hábito, porque ahí de repente, más allá de que uno puede ver que hacer un reclamo lleva mucho tiempo y demás, pero algo muy simple a veces. Uno va a comprar a un comercio de cercanía y si no le dan el ticket, pedirlo. Ese es un tema. Eso es eterno. Bueno, claro. Y a veces uno lo deja. ¿No? Y es algo muy simple y muy directo. ¿No? Liliana Sweet, creo que se pronuncia así, de Frente de Todos por Buenos Aires. ¿Qué tal, Liliana? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? Muy ¿Pronuncié bien o pronuncié mal, Liliana? ¿Cómo es el apellido? Pronunció bien. Sweet, muy bien. Bueno, Liliana, recién comentábamos cómo cambió prácticamente toda la relación empresa-cliente, cliente-empresa, y más cuando nos comunicamos en forma virtual, ¿no? Mucha inteligencia artificial, etcétera. Y cómo ha quedado también, no solamente cómo creció el comercio electrónico en este tiempo con la pandemia, sino también cómo se desnudó con esta pandemia la necesidad de servicios que son básicos como Internet y la telefonía celular, e incluso nuestro querido presidente también puso en esenciales la televisión por cable. O sea que también en esta pandemia se visibilizó el tema de los servicios públicos y de la necesidad de que sean básicos, ¿no? Sí. A partir de estos cambios, bueno, ahí está en discusión el Código de Defensa, el nuevo Código de Defensa del Consumidor, donde, bueno, parte de esto que estamos hablando tiene que ver con esta actualización. Sí, no es que está en discusión el código. Hay códigos de diferentes, digamos, extracciones políticas, de diferentes bloques políticos presentados para la discusión. Justo es decirlo, casi los 3 códigos tienen la misma base, porque los 3 códigos se basan, a ver, vamos a ser sinceros, hay determinados juristas en el país que escriben sobre estas cuestiones, que son profesores, juristas reconocidos, el caso de Stiglitz, por ejemplo, y bueno, y todos tienen la misma base. La diferencia de nuestro código es que nosotros lo trabajamos además y le fuimos agregando a nuestro código con la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español y todo su equipo, con la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación, todas las cuestiones que el Ejecutivo fue poniendo ya en resoluciones. Entonces, todo el concepto de servicios públicos del que le hablaba, fuimos poniendo todo lo que esto que recién mencionaban del hipervulnerables, está también allí. Nosotros, bueno, tenemos determinadas diferencias con los demás códigos. Claro, ahí es donde yo hablaba de la discusión, ¿no? Creo que hay 28 puntos que están todos de acuerdo y hay 3 o 4 o 5 puntos que ahí pueden llegar a, ¿no? Por lo que nos contaban otros colegas. Bueno, pero este no es el motivo de la discusión. Enhorabuena, que
tengamos consensos para los consumidores y para las consumidoras y las y los usuarios. Está muy bueno que exista el consenso, no es que es para el asombro, claro. Está muy bien que coincidamos en determinadas cuestiones. La gente nos pide permanentemente, dejen de pelear y lleguen a consenso. Bueno, esto es una prueba de que nosotros tenemos toda la voluntad y estamos todos de acuerdo en defender usuarios y consumidores. Ahora, eso sí, nadie sabe por qué en estos 4 años estuvieron paseando con un código abajo del brazo y no lo presentaron. Eso yo no lo puedo explicar. Entonces, nosotros tenemos toda la voluntad de hacer un código, de ponerlo a consideración, de discutirlo y de llevarlo adelante. Claro. Liliana, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Liliana, estos argumentos... Muy bien, buenas noches. Estos argumentos que usted está dando los dio el lunes en la comisión ante el planteo de diputados de Juntos por el Cambio. ¿Qué dicen los diputados de Juntos por el Cambio? Que ustedes quieren, frente de todos, quieren vaciar la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el radical Diego Mestre y trasladarle el poder a una futura comisión bicameral que, bueno, el Congreso después decidirá quién la va a presidir. Mire, nosotros pusimos para la discusión del código en el dictamen nuestro 90 días hábiles. O sea, no entiendo esta postura de ellos de hablar del vaciamiento de la comisión. Mire, yo fui presidenta de esa comisión. Usted me ha visto a mí en ese rol. Yo le puedo asegurar que con todas las problemáticas que hay, y desde aquí hasta que se sancione un código que rija nuevamente los derechos de consumidores y consumidoras, mire, va a pasar un tiempo bastante largo. Todo lo que tiene para hacer la Comisión de Defensa del Consumidor, yo no quiero ser ni ofensiva, ni pasar por sobre un colega, ni nada, pero mire, hay muchísimos temas. Yo le puedo asegurar que si queremos trabajar en pos y en favor de los consumidores, ya podríamos estar citando a las empresas de telefonía celular para ver cuáles son los paquetes inclusivos, porque andaban ofreciendo paquetes inclusivos y demás, y no sabemos nada, nadie sabe nada. Podrían venir a la comisión y explicar cuáles son los planes que están presentando de aquí para adelante cuando el presidente pone que son un servicio público. Nada de eso sucede. Podríamos llamar a todas estas empresas de planes de ahorro, que tenemos muchísimas quejas de gente que se ve estafada o se ve que compra un plan y resulta otra cosa y termina pagando 10 veces más de lo que... Bueno, mire, hay infinidad de temas. Podríamos citar a los entes reguladores que vengan a explicar por qué hay muchísimas dificultades con las empresas prestadoras de los servicios. Mire, no hay ningún vaciamiento de la comisión. Ahora, si ellos tienen un capricho de querer tratar el código dentro de la Comisión de Defensa del Consumidor, ese es otro problema. Ese es otro problema. Y mire, ya que estamos hablando del código y de cómo se históricamente, cuál es el uso y costumbres, si quiere decirse, para hacer un código. Siempre fueron por bicamerales. Miren la historia, fíjense, y siempre fueron por bicamerales. Ellos pidieron, recién estaba mirando, firmado por Ritondo y una cantidad de diputados de Cambiemos, pidiendo una bicameral para hacer un código del trabajo. Y ahora resulta que el Código de Defensa del Consumidor no se puede hacer en una bicameral. Cuando hay un código en tratamiento en senadores. Lo que pretendemos nosotros, mire, la verdad que no se nos ocurrió a nosotros. Esta es la verdad, no se nos ocurrió a nosotros, al frente de todo, decir hacer una bicameral. Presentó el proyecto José Luis Ramón. Quizás porque él está como más imbuido del tema, porque él siempre estuvo al frente y yo lo conocí en ese rol, al frente de una asociación de consumidores. Bueno, se le ocurrió a él. Y la verdad que cuando lo vimos, yo dije, sí, ¿por qué no? Porque ya hay un código que lo estuvieron tratando en senadores. Se paró el tratamiento. Ahora la semana pasada, y no estoy mintiendo, vayan a mirar, estuvieron reuniéndose nuevamente, llamaron a reuniones. Entonces quiere decir que desde allá tienen la voluntad de tratar un código. Entonces hagamos una comisión para que el código, una vez que está, no vaya y venga
de una cámara a la otra. Hagamos un código juntos, pongamos, porque en el dictamen nuestro dice esto, pongamos a analizar los 3 códigos más todas las leyes, porque además de esto, tanto en senadores como en diputados, hay infinidad de leyes que pretenden modificar la 24240. Entonces, ese es el fin. No hay ningún secreto de nada. Mire, y salieron hablando de gastos, de que era para gastar, de que íbamos, no sé, por poco. Usted si miró los discursos de la comisión, le sacábamos el plato de comida a la gente para ir a gastarlo en una bicameral. Mire, tuvimos tan buena voluntad que le tomamos al pie de la letra lo que el diputado Tonelli propuso. Que escribiéramos, por si no les quedaba claro, que escribiéramos que no íbamos a originar ningún gasto en la comisión. Nada, que lo íbamos a hacer con el personal de las comisiones que están en senadores y en diputados. Bueno, ¿qué más necesitan para mostrar que tenemos la voluntad de hacer un código sin gastar plata, sin crear superestructura, sin nada? Entonces, si tienen un capricho, que es un capricho de querer tratarlo ahí, bueno, ese es otro problema. Yo eso no te lo puedo resolver. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mullerín la saluda. Y lo que ya se debatió, lo que ya se debatió, lo que se empezó a escuchar dentro de esta comisión, ¿eso ya se lleva a esta bicameral o es arrancar de cero? Mire, no hay ningún problema. Eso lo debatiremos en senadores, si ya estuvieron en senadores. Supóngase que en senadores ya hubo asociaciones de consumidores. Bueno, a lo mejor... como en la reunión mañana hay una reunión de defensa del consumidor donde están citadas otra cantidad de asociaciones de defensa del consumidor que no pudieron estar en la anterior. Bueno, se verá si quedan algunos que todavía no pudieron hablar o expresarse, si tienen necesidad de hacer algunos cambios o querer aportar, bueno, se seguirá en senadores. Y además... hay un listado interminable de gente que pide participar. Yo tengo pedidos de colegios de abogados que quieren participar, que quieren expresar, que quieren opinar. Bueno, se llevará a la bicameral todo eso y se analizarán en definitiva los 3 códigos que hay, porque hasta ahora hay 3 códigos, porque Ramón también, vamos a la verdad y permítame... que tengo el micrófono para decirlo, Ramón también dice que él tiene un código, pero hasta ahora el código de Ramón no apareció, del diputado Ramón. Entonces, si aparece el código del diputado Ramón, lo tendrá que poner a consideración para la discusión. Hasta ahora no apareció. Hasta ahora hay 3 códigos y muchísimas leyes que piden la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. Liliana, una situación de consumidores y que ya se están anticipando incluso desde el gobierno, que para los meses de verano vamos a tener cortes de electricidad. ¿Qué hacemos como consumidores si ya anticipadamente sabemos que vamos a tener un servicio deficitario? Mire, es el gran problema. Las distribuidoras de energía eléctrica, sobre todo en la zona de AMBA, es el eterno problema que tienen. Cuando tuvieron el tarifazo, dijeron que era para inversiones. En 4 años que alguna de ellas cotizó en bolsa, no los siguió cortando el servicio, siguió con malos servicios. Usted recordará lo que pasó en La Plata. Sí. Bueno, es el eterno problema de estas distribuidoras, que por suerte hoy día, con el ente regulador que tenemos a este momento, tienen controles bastante exigentes, y yo confío en que eso va a funcionar de ese modo. Claro, porque yo digo, a ver si como te avisan con tiempo, el que avisa no traiciona, entonces es una forma de cubrirse, ¿no? Van a tener que pagar las multas. No, ya avisan con tiempo porque se quieren abrir el paraguas ya por si llueve. Claro. Pero exactamente. Pero yo estoy tranquila en el sentido de que este ente regulador va a estar para multarles como corresponde, y el usuario, usted, yo, tendremos que reclamar, y las vías de reclamo también tengo la seguridad de que serán con mucha celeridad y mirándole al usuario, no mirando a la empresa como se hizo hasta hace muy poco tiempo.
Claro, y me parece que a lo mejor ya con este anticipo, poder anticipar que se eviten esos cortes dentro de la medida de lo posible, ¿no? A lo mejor será también momento de empezar a citarlos con anterioridad a los cortes a las empresas. Bueno, mire la tarea de la Comisión de Defensa del Consumidor, si no se los podría citar, para que vengan a dar explicaciones ya a partir de ahora. Claro, exacto. Bueno, entonces no digamos que hay vaciamiento, no digamos que hay un vaciamiento de la Comisión de Defensa del Consumidor. Los que están diciendo eso, no sé, perdóneme, pero yo he trabajado de otro modo en la comisión. ¿Por cuánto tiempo va a seguir congelado este tipo de servicios? ¿Se sabe? ¿Hasta cuándo? Yo no tengo la información de por cuánto era hasta fin de año y quienes, por ejemplo, ya están dando un indicio de cómo van a estudiar o cómo están estudiando, refiero, no cómo van a estudiar, están estudiando el incremento tarifario, por ejemplo, del gas. Sí. El diputado, nuestro compañero diputado Darío Martínez, ya ha estado dando indicios de que va a haber algún aumento tarifario, pero que se está trabajando, y de eso me consta porque también he participado en alguna que otra reunión, se está trabajando en un sistema de subsidios focalizados. ¿A qué me refiero focalizados? Es a una parametrización distinta, que antes recibía todo el mundo el subsidio y ahora se estudia de parametrizar en cuanto a ingreso económico y parámetros por consumo, por vivir en una zona que se utiliza se utiliza intensivamente el gas. Como por ejemplo, por decirle la costa atlántica, decirle el sur de la provincia de Buenos Aires o parte de la O sea, provincia por de consumo, Santa Fe. no por zona de mayor poder adquisitivo, sino por consumo. Exacto. Ajá. Por consumo en determinadas regiones del país y a su vez parametrizado por el ingreso económico también. Se está analizando todo eso. Quiero decir que, por ejemplo, respecto al gas, hay una política trabajando en esto, que se está estudiando. De energía eléctrica no tengo mucha información, le soy sincera, porque no he estado hablando con quienes están en el tema. Diputada, ¿cuáles son de los 2 o 3 puntos prioritarios que hay que retocar de este código, en los que sí hay consenso y que son necesarios de 1993 a la actualidad? Imagino que también teniendo que ver con todo lo que el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comprar y de consumir. Y nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con regulación de prácticas abusivas en el mercado, prohibición de prácticas que restrinjan la libertad de elección, ventas atadas, por decirte, engañosa, publicidad engañosa, técnicas de acoso, prestaciones no solicitadas, gente que entró a una página y le llegó algo que nunca lo pidió y después recuperar ese dinero se le hace complicado. Ahí también entra el consumidor hipervulnerable, porque mucha gente que no tiene habitualidad de utilizar la computación, a lo mejor dejó su tarjeta de crédito grabada en alguna plataforma e inmediatamente hizo clic y es tan engañoso o tan difícil para la gente manejarse que compra sin haberlo querido comprar. ¿Cuál es el consumidor hipervulnerable? ¿Cómo va a estar regulado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a entrar en ese rubro, digamos? Bueno, no, en el rubro de los hipervulnerables, por supuesto que entran la gente que son hipervulnerables por ingreso económico, por edad. Está ya determinado quién es un hipervulnerable. Gente que, mayor de edad, que no, esto que le estoy diciendo, que no se sabe manejar con internet. Es un tema que nosotros lo vamos a regular en el código. Incorporación a la protección de los consumidores en entornos digitales, establecer la protección de reglas claras en materia de responsabilidad de las plataformas electrónicas, además, porque supóngase, hay plataformas electrónicas que venden algo y después ellos dicen, no, son intermediarias, no son las responsables de la venta. Bueno, eso todo se va a regular a través de este código. El crédito del consumo, nosotros también pedimos, por ejemplo, que el pagaré de consumo, sacarlo directamente, no se pueda utilizar. Sacar el pagaré de todo
de toda relación de consumo. Establecer procedimientos de prevención, de saneamiento, de sobreendeudamiento también del consumidor. Establecer la obligación de la hoja resumen como un modelo para el tema de los créditos. El pagaré que recién le decía. Bueno, todas estas cuestiones. Hay un punto, Liliana, donde bastante técnicas, sí. Donde ha crecido y mucho en estos últimos tiempos, que es la economía negra, la economía marginal, el vendedor que vende productos no legales, sin factura, sin pagar. Se va a trabajar ese tema, ahí va a haber mucho que trabajar, ¿no? Porque tal vez es la punta del inicio de un sinceramiento impositivo, donde si empezamos a pagar todo, bajen los impuestos. Bueno, todo eso nosotros lo hemos visto, lo hemos previsto y está muy abierto para la discusión. Muy abierto a la discusión. No estamos abiertos justamente porque es una cuestión que es nueva, que porque uno cuando habla de los entornos digitales o de las plataformas digitales, uno siempre se imagina una, que es la más conocida, pero también hay otras formas de comercio electrónico que son muy utilizadas, como usted dice, donde circula también el dinero en negro totalmente y no está protegido el consumidor en esas compras y ventas. Y con mucho cuidado. Gente que ha comprado un auto por Facebook y fue estafado. Y con mucho cuidado porque ahora con la necesidad, lamentablemente por la pandemia, hay mucho emprendedor que dice, bueno, es un emprendimiento porque si no, y mi esposa se puso a fabricar tal cosa y la vende y no tiene nada reglamentado. Entonces ahí van a tener que poner en la balanza la necesidad de la gente, ¿no? De no perjudicar, claro. De no perjudicar. No, es que lo que nosotros ponemos mire, Paula Español, en lo primero que piensan en estas cuestiones, en no perjudicar a quienes están trabajando y a quienes tienen un emprendimiento pequeño. Exacto. Y cuando yo conversé, voy a ser franca de esto, cuando he conversado con nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, de esta situación, Máximo Kirchner lo primero que nos ha pedido es cuidar el trabajo en esto también. Bueno, nosotros estamos pensando en todas estas cosas, sí, lógico. Sí, claro. Liliana, el proyecto de crear la bicameral, que va a tener 90 días hábiles para trabajar, ¿cuándo se trata en el recinto? Bueno, supongo yo que cuando haya sesión, que no sé cuándo será, ya hay un dictamen de esto. Ay, mire, déjeme que le diga algo. Ya hay un dictamen de esto y el famoso problema que hubo de los giros. De que tiene giro a la Comisión de Presupuesto. Mire, no hemos hablado con el diputado Heller, pero a lo mejor se puede evitar el giro a la Comisión de Presupuesto porque está claro en la redacción ahora del proyecto que no va a utilizar presupuesto. Entonces no tiene sentido que vaya a presupuesto. O sea que a lo mejor va a haber que quitar el giro ese y bueno, y que vaya directamente ya al recinto. Diputada, gracias por este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, interesante, podés estar, pero... Sí, es un súper tema. Y además un montón de temas. Sí. ¿Entendieron este tema? Vos sos un emprendedor, dice, bueno, fabrico bizcochitos en casa y los vendo por Facebook o por... No, hay mucha gente que lo está haciendo. O por alguna otra red social. Y la verdad que no se va a inscribir en nada, vende y empieza a vender y empieza el negocio más o menos a funcionar. Sí. No tiene nada que ver con el que tiene talleres montados y fabrica ropa trucha. O sea, ¿me entendés? Bueno, hay algunas regulaciones que tiene, por ejemplo, no sé, Instagram, que si no tenés más de cierta cantidad de seguidores, hay algunas herramientas que no te deja usar, pero no tiene que ver con lo legal, con que estés registrado. Claro, eso es otra cosa. Sino con que seas, por lo menos, digamos, se toman un recaudo de que seas algo serio, de que te siga mucha gente. Entonces, por ahí, no sé, podés hacer el sweep up, que es eso de mandar directamente un link a la gente que mira tus historias, no sé. Hay algunas herramientas que se usan, de hecho, cuando vos abrís una cuenta, te dicen una cuenta comercial. Si es comercial o no, Entonces, si es comercial, tenés un montón de otras cosas. En WhatsApp también está pasando eso a nivel mundial. WhatsApp ya, si es de empresa o es particular. Sí, y lo que planteaba la diputada también, lo que es publicidad engañosa, ¿no? ¿Quiénes no fuimos víctimas de publicidad engañosa? Siempre. Por ejemplo...
No, que te venden cosas que en realidad después no son. O mismo el público, yo el otro día contaba justo acá que hablábamos del tema, cuando los chicos hacen publicidad de un peluche o una muñeca que en la publicidad juega con la nena y se mueve sola, obviamente animada, y después es una muñeca común y demás, en donde ese público que es chico no lee la parte que dice la muñeca ahí chiquita. Yo siempre pongo el mismo ejemplo del paquete de pan dulce. Vos ves el paquete, que es grande. Cuando lo abrís es una magdalena adentro. Claro. Es una cosita y el paquete es así de grande. Bueno, por eso digo, engañoso para distintos públicos. Bueno, ahí tenés el 0800, defensa del consumidor. Y punto. Pero que vos decís, hay que tomarse el trabajo de leer, llamar. Vos planteabas también el tema en este momento de pandemia, el tema de los recitales que uno saca. Mira, me olvidé de consultarle, sí. ¿No? Recital. ¿Lo hablamos con vos? ¿Estabas? No. Digo, compré para ir a ver determinados espectáculos internacionales acá. El mes que viene. Esto fue el año pasado. Claro. No, a mediados de año, fin de año. Ya estamos, y este año tampoco. ¿Y cuándo lo vas a ver? Y la plata no está. Y quien tiene ese dinero, vos sabés, compraste dólares, estás haciendo un negocio infernal y yo no tengo el espectáculo. Claro. O sea, de alguna manera y tampoco tenés la opción de pedir el dinero que reintegre. Si vos tenés la opción, listo, ya está. Vos tenés la opción de decir, devolveme el dinero, pierdo el espectáculo si en algún momento se hace. Claro. ¿Entendés? O sea, bueno, pero a mí me parece que son... Mirá, bueno, mañana si charlamos en estos días, te olvidaste vos también. Sí, no me hiciste acordar. Pero hay tantas cosas, estábamos hablando de otras cosas. Pero será vos saliste gente, con los bizcochitos. Y bueno, porque pienso en la gente, ¿entendés? Es más vulnerable. ¿Entendés? Claro, no en vos que vas a ver espectáculos internacionales. Claro. Pero ¿entendés, Bulorini, cómo es? Por supuesto. Es así. Comprad. Y no, vamos a ver a tal espectáculo internacional. La gente compró y tenés ahí la compra que lo hiciste por algún portal. Ok. ¿Y esa plata dónde está? La están trabajando. Sí. Entonces, viste, bueno, eso requiere... Está bien, vos pagaste en pesos, pero quien recibió los pesos, indudablemente invirtió esa plata. Y la está trabajando. Claro, si compró con $1 el año pasado, ¿cuánto estaba? ¿50 pesos el dólar? ¿Cuánto estaba? Sí. 40, que estaba. Es un caso muy particular de la Hoy pandemia, está 180, ¿no? Pero... hizo una diferencia, pero aparte un volumen millonario. ¿Sabés qué? Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, ya le pagó a los músicos, le pagó a los plomos, le pagó a todos. Ya, y claro, ya está todo pago, pero se quedó el volumen de dinero. Falta que el músico venga. Claro. Bueno, y te digo eso como te digo obras de teatro también, que se vendió por adelantado el año pasado sobre la Avenida Corrientes y vendieron varias salas. ¿Entendés? Que récord, ya vendimos tantas funciones. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Dónde está? No está el dinero y no está la función. Por un motivo válido, porque estamos hablando de la pandemia, pero la plata tuya la está trabajando alguien. Sí. Sí. ¿Me entendés? Seguro. Entonces, bueno, el tema tiene que ver con la educación y me parece interesante que se siga aquí en Diputados TV porque el tratamiento en comisión se van a traer aquí. Contame la visita de quienes van a estar en comisión en cuanto a educación. Ministro de Educación de Chaco, lo que me acuerdo, de la Ciudad de Buenos Aires, de La Pampa y otra provincia. Esperá porque lo tengo yo porque soy cómodo, ahí, ¿viste? Yo soy tan cómodo y tengo todo acá. Claro. Acá está. Haceme denuncia de defensa del consumidor. Ahí está. Pero fíjate, porque la intención es... de Córdoba, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco, Daniela Torrente. La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña. El ministro de Educación de la provincia de Córdoba y el ministro de Educación de la provincia de La Pampa van a estar. Así que ustedes aquí, en nuestro canal, tienen todos los detalles a continuación. Chao, gracias, Jazmín. Muchas te dicen todos, ¿no? Ahí está, muy bien. Chao, Fer. Chao, gracias, Edu. Chao, gracias a todos. Chao.